Bendito sea Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Si usted trajo su Biblia, le voy a invitar que la abra en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 3. Vamos a buscar Evangelio según San Mateo, capítulo número 3. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga a través de esta lectura, que Él tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Capítulo 3, versículo que leemos es el versículo 16. El tema en el cual estamos meditando está titulado El bautismo en aguas. El bautismo en aguas. Ya hicimos la introducción en el estudio anterior. Del capítulo 3 leemos el versículo 16, que dice de la manera siguiente, la palabra de Dios: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Hasta ahí dejamos la porción, hermano. Hermano puede tomar su asiento, ponerse cómodo. Como lo hemos dicho, hermano, en la introducción a este tema doctrinal, el bautismo en aguas es uno de los dos sacramentos o fiestas que Dios o nuestro Señor Jesucristo dejó para su iglesia. El otro es la Santa Cena, o como se conoce, la Última Cena, o la Eucaristía, no sé cómo usted la pueda conocer, pero esa es la otra fiesta o sacramento que el Señor ordenó para nosotros, la iglesia. Ahora, en cuanto al bautismo en aguas, hermano, ya hemos hablado, hermano, que como un sacramento, hermano, es una enseñanza simbólica que a través de medios materiales nos envía a Dios, hermano, una figura, un significado, un símbolo, para que podamos entender un poco mejor lo que, hermano, el sacramento del bautismo en aguas significa. Como lo dijimos, también es importante que la persona, el creyente, la creyente, que da este paso de obediencia, porque el bautismo en aguas es un mandamiento de obediencia. Todos los mandamientos son mandamientos de obediencia, hermano. Dios no exige, Dios no obliga, sino que todo debe de salir de un corazón agradecido, de un corazón renacido, de una vida nacida de nuevo. El bautismo en aguas es eso, un mandamiento de obediencia. No debe de obligarse a la persona a bautizarse, porque el bautismo, aunque es muy importante, hermano, como sacramento, como lo que significa, hermano, pero el bautismo no quita ni da salvación. O sea que porque la persona no se bautiza, vamos a decirle que va a perder su salvación. O porque la persona se bautiza, vamos a decirle que entonces no puede ser salva. Se bautice o no se bautice, va a ser igual de santo para Dios como que si lo hace o no lo hace. Por eso es importante, hermano, enseñar a las personas eso, ¿verdad? Que es un mandamiento de obediencia, es casi, vamos a decir, hermano, el siguiente paso después de la conversión, y debe de enseñársele al neófito, al recién convertido, debe de enseñársele cuáles son los pasos a seguir, hermano. Importante guiar a la persona recién convertida, guiarle, hermano, enseñarle cuáles son los pasos que mejor, hermano, nos llevarán a una vida de crecimiento si lo seguimos. El bautismo en aguas es uno de los pasos siguientes a la conversión. Entonces es importante que el creyente, el recién convertido, sepa, hermano, que hay enseñanza de Dios, hay mandamientos que Dios quiere que nosotros, hermano, al obedecerlos, hermano, vayamos creciendo, hermano, espiritualmente, vayamos desarrollando, como dice, lo hemos visto, hermano, en la epístola a los Efesios, hermano, ir creciendo hasta que un día alcancemos la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, decíamos la identificación, ¿verdad?, con la muerte, sepultura y
y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son los tres elementos, hermano, que con los cuales nos identificamos en el bautismo con el Señor Jesucristo. Que al bautizarnos nos estamos identificando con la muerte del Señor, nos estamos identificando con la sepultura y nos estamos identificando con la resurrección. Entonces, la única manera, hermano, de poder, hermano, representar a perfección eso, muerte, sepultura y resurrección, hermano, es haciéndolo como la palabra de Dios nos enseña, hermano, a través de inmersión. Eso se llama, hermano, cuando se sumerge la persona en agua, se dice que, hermano, se está haciendo una inmersión. Ahora, es importante, hermano, el que se haga por inmersión, por lo mismo, hermano, por lo que la palabra bautismo significa. La palabra bautismo significa sumergir. Otra palabra que se le puede dar como significado, hermano, es la palabra teñir. Entonces, hermano, en la palabra griega, hermano, el teñir, hermano, ya usted y yo tal vez no tenemos mucho conocimiento, pero sabemos que cuando, hermano, una tela o un cuero se quiere teñir, o cuando usted quiere lavar una ropa blanca en blanqueador, en lejía, por supuesto, usted sabe que tiene que sumergirla toda para que agarre el color que usted quiere o quede del color que usted quiere. Igual, hermano, los cueros o las telas que se tiñen para cambiarles de color deben de sumergirse todas para que agarren un color firme. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Entonces, por esa razón, al creyente que se bautiza debe de sumergirse por completo en el agua, hermano. Por eso la palabra bautismo, eso quiere decir sumergir. Aleluya. Entonces, la única manera, hermano, de hacerlo, hermano, representando la muerte y la sepultura, es de una manera horizontal. Sumergir a la persona horizontalmente, hermano, dentro del agua, y igualmente emergerla inmediatamente, lo cual, hermano, eso simboliza, o nos identificamos en el simbolismo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón debe de hacerse. Ahora, usted sabe que hay corrientes religiosas, como en el caso del catolicismo romano. Y usted sabe, hermano, que bautizan a las personas o por aspersión, o simplemente, hermano, por derramar un chorrito de agua en la cabeza del recién nacido, el bautizado. Sin embargo, no es así como la palabra lo dice, sino que la palabra, como digo, la etimología de la palabra lo que quiere decir es que, hermano, debe la persona ser sumergida por completo para que pueda ser bañada, por así decirlo, ¿verdad? De ese elemento al cual queremos cambiarle el color. Igualmente, nosotros, hermano, debemos de hacerlo así. Ahora, hay, hermano, ejemplos de la palabra de Dios, hermano, no solamente en la Biblia, sino que también, hermano, hay elementos, hermano, hay escritos, hay escritos antiguos, e incluso, hermano, en las catacumbas, hermano, donde se han encontrado restos, miles de restos de cristianos martirizados, que aún ahí mismo en las catacumbas, hermano, se construían bautisterios. Se construían bautisterios. Entonces quiere decir que aunque se reunían clandestinamente y mientras no eran descubiertos por sus perseguidores, hermano, ellos en las catacumbas celebraban los servicios al Señor y ahí también realizaban bautismos en aguas. Entonces esos son testimonios muy bonitos, hermano, que nos ayudan para reforzar lo que la palabra de Dios dice. Ahora, tenemos un ejemplo aquí del cual leímos, hermano, en San Mateo capítulo 3, versículo 16. Nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se bautizó, hermano, en realidad eso es lo que nos está enseñando aquí, ¿verdad? Dice que, hermano, después que el Señor Jesús fue bautizado, subió luego del agua, dice. Entonces, si unimos, hermano, lo que la palabra bautizar en griego quiere decir, y lo que nos dice aquí la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo subió luego del agua, hermano, entonces, hermano, claramente nos enseña, hermano, que nuestro Señor Jesucristo mismo, hermano, fue bautizado.
fue bautizado, hermano, y nos dio el ejemplo, hermano, para que nosotros también pudiéramos hacerlo. Pero dice claramente, dice, después que fue bautizado, dice, subió luego del agua. Amén. Subió luego del agua. Eso es lo importante, hermano, que es la manera que mejor ejemplifica, hermano, nuestra identificación con la vida de nuestro Señor Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. Otro ejemplo, vamos a buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles, por favor, capítulo número 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8. El versículo que leeremos es el versículo número 38. Dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Usted conoce esta historia, ¿verdad, hermano? La historia del diácono Felipe, hermano, que se llama también el evangelista, que iba, hermano, y dice que el Espíritu le impulsó, hermano, para acercarse al carruaje, a la caravana de personas que iban, donde iba el eunuco, hermano, y que leía la palabra de Dios, y se le acercó, y lo que Dios quería era salvar a esa persona. A través de la palabra de Dios lo evangelizó, y al evangelizarlo fue el mismo eunuco que le dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces fíjense algo hermoso, porque aquí hay otra enseñanza de lo que mencionábamos, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo, hermano, debe de esperar el neófito, o sea, el recién convertido, entre su conversión y el bautismo en aguas? ¿Qué tanto tiempo debe esperar? Bueno, hay organizaciones religiosas que, hermano, le dan ciertos requisitos a las personas para poder bautizarse, e incluso le dan enseñanzas de bautismos. Le dan enseñanzas de bautismos. Y después de ciertos meses, según ellos piensan, dicen, bueno, la persona dice ya está lista para bautizarse. Pero fíjense que aquí Dios nos enseña algo, porque aquí el eunuco apenas acaba de creer. Y sin embargo, aunque él con mucho respeto le preguntó al que sí sabía en ese entonces, que era Felipe, y le dice, mire, ahí hay agua, ¿hay algo que impida que yo me bautice? Si hubiese sido así, si el Señor hubiese dado una enseñanza a sus apóstoles o a sus discípulos, entonces, hermano, Felipe lo hubiera sabido también, ¿verdad? Y dicen, oh sí, mire, porque nos han enseñado, los apóstoles nos han enseñado que la persona que se convierte a Cristo debe de esperar un cierto tiempo y debe de recibir enseñanzas para prepararse para el bautismo, y entonces cuando ellos decidan, cuando las autoridades principales decidan que usted ya está listo, entonces le vamos a bautizar. Pero fíjese, ¿qué es lo que dice ahí? Inmediatamente cuando el eunuco le pregunta a Felipe, le dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dijo Felipe, ¿qué? Bueno, nada. Si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo. O sea, ese es vamos a decir, los requisitos, ¿verdad, hermano? Ese es el único requisito. Que la persona sienta en su corazón hacerlo, que entienda lo que significa, hermano, el símbolo del bautismo, que lo entienda, y si lo entiende, hermano, entonces nada puede impedir. Así es, aleluya. Nada, no puede impedir nada. Ahora, hay casos, hermano, porque si estamos hablando que el bautismo, hermano, o en el bautismo nos identificamos con la muerte, ya dimos que es la muerte al pecado, ¿verdad? La muerte al pecado. Y que al bautizarnos, lo que le estamos diciendo al mundo, que queremos también morir al pecado. O sea, ya no queremos más pecar. Y al resucitar, estamos diciendo al mundo y a nosotros mismos y a Dios que queremos andar en vida nueva. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que, hermano, voy a poner un ejemplo, una pareja que está en unión libre? Están en pecado, ¿verdad? Si están como pareja,
y están teniendo relaciones íntimas, están en pecado. Entonces esas personas, aunque creen en Dios, hermano, pero quieren bautizarse, entonces a esas personas sí hay que aconsejarles. Miren, esta es la situación, les vamos a explicar lo que significa el bautismo, y después ustedes van a tomar la decisión, porque si se quieren bautizar, van a tener que tomar decisiones en su vida. Entonces, hermano, ahí se le aconseja a la pareja, le dice, mire, para que ustedes se bauticen, tienen que sacar el pecado de fornicación o de adulterio, en cualquiera sea el caso, bueno, más que todo fornicación, de sus vidas. Y para sacar ese pecado de sus vidas, de su hogar, entonces, dos cosas: o ustedes se separan por completo mientras arreglan sus vidas y se bautizan, o ustedes se pueden casar lo más pronto posible y se pueden bautizar. Porque de esa manera, al casarse, en el caso de la pareja, ya están, hermano, sacando el pecado de fornicación. O de una separación igual, ¿verdad? Pero una separación donde tienen que prometerle al Señor que no van a tener intimidad hasta que arreglen sus vidas. Son casos esporádicos, hermano, pero son casos que sí se tiene que preguntar a la persona, ¿verdad? Bueno, usted es casada, está divorciado, está simplemente en unión libre, porque de esa manera, hermano, depende de que se le pueda bautizar inmediatamente o primeramente someterlos a una enseñanza, a una consejería, para que ellos, hermanos, sepan lo que tienen que hacer. Porque la gente cuando viene a Cristo, por supuesto, hermano, uno viene nulo, ¿verdad? Uno no sabe nada de las cosas de Dios. Entonces necesitamos a alguien que nos enseñe, que nos oriente para hacer las cosas mejor. Ahora, así como, hermano, el bautismo debe de oficiarse, hermano, por inmersión, también, hermano, la modalidad, hermano, de su efectuar, hermano, de esa realización, hermano, también debe de seguirse, hermano. Que aunque ya dijimos, no es que desestimemos el bautismo en aguas, hermano, no es que lo desestimemos, es importante, hermano. Es importante, el bautismo en aguas es importante. Aunque no da salvación, aunque no quita salvación, pero es importante. Entonces, pero igualmente importante es, hermano, su modalidad. La manera en que nuestro Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos. Amén. Los instruyó. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Porque para nosotros la iglesia, la autoridad máxima, según Corintios capítulo número 11, hermano, la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿verdad, hermano? Es Cristo. Entonces, dice que la iglesia debe de estar sujeta a Cristo en todo. Entonces, para nosotros, hermano, debe ser más importante la palabra de Dios que la palabra de un hombre. Amén, hermano. Ahora, entonces, vamos a ir a San Mateo capítulo 28. Evangelio según San Mateo capítulo 28, donde nuestro Señor Jesucristo, enseñando a sus discípulos, cuando encomendaba la gran comisión, hermano, daba instrucciones de cómo ellos debían oficiar el bautismo en aguas a los creyentes. Capítulo 28, versículo número 19. Dice, por tanto, bueno, vamos a ver el 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, fíjese, es el Señor, ¿verdad? Les estaba dando la gran comisión. Pero ahora viene el Señor, hermano, y les instruye al mismo tiempo y les dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces está la enseñanza ahí, la ordenanza está, la modalidad, la fórmula bautismal. Ahí sí podemos decir que es una
fórmula bautismal. Ahora, ya lo dije, hermano, era el maestro, era Dios mismo, hermano, instruyendo a sus discípulos para, hermano, que ellos supieran lo que tenían que hacer, hermano, al celebrar el sacramento del bautismo en aguas. Está bien claro, ¿verdad, hermano? O sea, no hay donde perderse, ¿verdad? No hay donde perderse, hermano. Ahí está claras las palabras del Señor, hermano, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, eso es exactamente lo que los discípulos hicieron. Eso es exactamente lo que ellos hicieron. Ahora, lastimosamente, hermano, ante toda la verdad de Dios, siempre surgen, hermano, las enseñanzas satánicas, diabólicas, para apartar de la fe a los creyentes. Ya le hemos dicho, no solo en esta doctrina, hermano, en toda la doctrina usted habla de la salvación y el diablo viene, hermano, y mete, hermano, lo contrario. Inventa, hermano, retuerce, hermano, versículos, hermano, para que parezcan decir lo que no dicen, para hacerle creer a las personas que dice algo que no dice. Por eso yo le mencionaba, hermano, cómo la secta esta de los testigos de Jehová, hermano, tiene su propio libro, ¿verdad? Para ellos supuestamente es la Biblia, ¿verdad? Le hacen creer a las personas que pero no, es un libro amañado a sus enseñanzas falsas. Ahora, aquí claramente el Señor lo está diciendo. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 19. Ahí será, bueno, siempre hubo un problema, ¿verdad? Pero aquí se dio un problema igual. 19, versículo 13. Dice: vamos a leer del 1, 19:1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, pongan atención, pare de leer ahí, oigan lo que dice. Dice que el apóstol Pablo, mire, algo tuvo que verles, ¿verdad? Quizás preguntó, a saber, el punto es que dice que encontró unos discípulos y les preguntó, les dijo: ¿y ustedes, hermanos, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Quizás los oyó que estaban adorando a Dios, y quizás Pablo, el apóstol, esperaba que, hermano, ellos comenzaran a hablar en lenguas y que comenzaran los dones del Espíritu Santo a manifestarse, y quizás no vio nada de eso, y por eso el apóstol Pablo viene y les preguntó: oigan, ustedes, hermanos, dispensen, ¿ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron? Y se miraron unos a otros y dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ni siquiera. O sea, para ellos, hermano, ellos habían creído en Dios, pero ellos no sabían, no había llegado la enseñanza a ellos que había Espíritu Santo. Entonces, oigan, les estoy haciendo recalcar esto porque la siguiente pregunta tiene mucho que ver. Entonces, oigan lo que les dice, les continúa preguntando el apóstol Pablo. Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Fíjese, ¿por qué el apóstol Pablo les preguntó: ¿en qué fuisteis bautizados? Sencillo, porque la fórmula bautismal a usar es: en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, una persona que ha creído en Cristo tiene que haber sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
tiene que saber que hay Espíritu Santo. Por eso la pregunta de Pablo dice, bueno, ¿y usted no sabe que hay Espíritu Santo? Bueno, ¿y a ustedes cómo lo bautizaron? Es que a nosotros nos bautizaron en el bautismo de Juan. Por eso, dijo Pablo. Porque hasta hoy no se sabe cuál era la fórmula bautismal que San Juan Bautista usaba. No se sabe. Pero se le conocía como el bautismo de Juan. O sea, la gente decía, yo fui bautizado en el nombre de Juan. Entonces, esa es otra hermano, de las situaciones que Satanás aprovecha para confundir a las personas. Para confundir a las personas. Porque alguien pudo haber creído, bueno, entonces, si se bautizaron en el nombre de Juan, entonces, así ha de ser, ¿verdad? Yo te bautizo en el nombre de Juan. Hay gente que así lo cree. Pero no es eso, lo que sucede es esto, que siempre han habido, hermano, las naciones paganas, siempre han tenido, hermano, algún tipo de identificación con sus diosesitos, hermano, y siempre ha habido, hermano, como identificación de eso del bautismo, ¿verdad? Y se bautizan de una manera, lo hacen de otra, hacen sacrificios, hermano, matan, hermano, sacrifican víctimas y todo eso, y les dan el nombre de sus creencias, hermano, de sus religiones, según el nombre de sus dioses, tantas cosas. Entonces había en ese tiempo, hermano, por lo menos ahí había, mire, estaba el bautismo de Juan, que se había ya extendido al punto, hermano, que ahí en Éfeso había gente que se había bautizado en el nombre de Juan, o sea, en el bautismo de Juan. Porque eso es lo que sucede, que cuando alguien aparecía con una nueva enseñanza, a esa enseñanza se le daba el nombre de quien la había, hermano, traído. Entonces, por eso es que si alguien llevaba un nuevo bautismo, entonces el bautismo de Juan decía. El bautismo de Juan. Entonces, estaba, hermano, el bautismo de Juan. Estaba dentro del judaísmo, hermano, una serie de bautismos que se llamaban, hermano, los lavamientos, se llamaban bautismos. Entonces, dentro del judaísmo había una serie de bautismos. Estaba también ya, hermano, religiosamente, habían grupos, hermano, como la enseñanza que yo mencioné, hermano, que se ha venido, hermano, trayendo desde antiguo, hermano, y que hoy la practican los mormones, que es el bautismo por los muertos. Estaban en ese entonces ya los que se bautizan por los muertos. Entonces, hermano, por esa razón es que como el apóstol Pablo fue el hombre que Dios usó para llevar el evangelio, hermano, habían lugares, por lo menos en Corinto, hermano, habían quienes, hermano, habían llegado a pensar que el bautismo de los cristianos tenía que, hermano, llamarse el bautismo de Pablo. Por eso Pablo dice, yo a nadie he bautizado sino a Crispo y a Gallo y no sé quién más, dijo, para que no digáis que fuiste bautizados en nombre de Pablo. Fíjense, porque como él fue el que llevó la enseñanza del cristianismo, entonces, hermano, había quienes ya llamaban al bautismo el bautismo de Pablo. Entonces ya, hermano, la gente va tergiversando, hermano, por la manera en que las culturas o las personas, hermano, determinan, hermano, ciertas cosas, en este caso el bautismo. Pero entonces, fíjese, el apóstol Pablo dice, bueno, ¿y ustedes creen en Cristo? Sí, claro, sí. Pero y entonces, si creen en Cristo, ¿cómo fueron bautizados ustedes? Es que nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan, entonces por eso es que ustedes no saben que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, porque para Pablo estaba bien claro que el bautismo de los cristianos, la fórmula bautismal a usar era en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces por esa razón se trae eso, hermano, y ahí uno puede entender, hermano. Y entonces, ¿qué dice después? Dice, entonces cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fíjese. Pablo dice de que, hermano, habían quienes en Corinto llamaban al bautismo en aguas el bautismo de Pablo. Pero ahora el apóstol Pablo está diciendo, hermano, o bueno, el hermano Lucas está diciendo que cuando Pablo les explicó, le dijo, es que el bautismo debe de ser oficiado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces dice,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, fíjense, es importante, esa porción es importante porque, como ahí se dice, en el nombre del Señor Jesús. ¿Ves? Entonces ahora vienen, hermanos, personas y entonces enseñan y dicen, mire, ya ven que el bautismo tiene que ser realizado en el nombre de Jesús, porque mira, ahí dice, mire, y lo bautizaron en el nombre de Jesús. Pero no es que, hermano, el apóstol Pablo está diciendo, no, miren, sí, no, el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, porque entonces, ¿qué tiene que ver que él mencionara que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús? Si aquí está cuestionando por qué no conocen el Espíritu Santo. No sería ridículo. ¿Por qué está mencionando el Espíritu Santo si la fórmula bautismal es en el nombre de Jesús? Ahora, yo lo vuelvo a repetir, hermano, que no creo, porque no es así, ¿verdad? Porque lo vamos a explicar, hermano, que Pedro, que es al que más, hermano, más citas de lo que él dijo y enseñó, hermano, se toman, ¿verdad? Esas sectas, hermano, falsas, que enseñan que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿usted cree que Pedro el apóstol, hermano, iba a desobedecer las palabras, la enseñanza del Señor Jesús? No. ¿Verdad que no? ¿Cómo que si, hermano, si Pedro es el que, hermano, más quería que conocieran del Señor por lo que él había hecho, ¿verdad? Entonces Pedro no iba a ser quien, bueno, el Señor dijo el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero no, lo va a hacer en el nombre de Jesús y se acabó. No es así. Es que hay que ir, hermano, como le digo, el diablo lo que hace es agarrar versículos bíblicos, hermano, y le hace creer a la gente, mira, aquí dice, mira, ahí dice, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Mira, en el nombre de Jesús, ya ven que ahí dice, mira, ahí dice. Pero no es que diga que esa es la fórmula bautismal, sino que, hermano, le digo, más adelante lo vamos a explicar, porque allí hay palabras claves que, hermano, tienen mucho que ver con el idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego. Y ahí es donde está la clave, hermano, en conocer, hermano, la etimología de esas palabras para que no nos confundamos. Bueno, nosotros no, pero la gente sí se confunde y le podamos explicar a la gente. Pero eso lo vamos a hacer después. Ahora vamos a buscar, hermano, igualmente en 1 Corintios 1. Aquí es lo que yo le estaba mencionando. 1 Corintios capítulo número 1. El versículo que leemos es el versículo número 13. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Oigan lo que está diciendo ahí. Que no se tiene que decir eso, dice. Y yo por eso no bautizo, para que no anden diciendo que hay que bautizar en mi nombre. Sabían personas, Pablo lo sabía, que había personas que podían llegar a pensar o a explicar, a agarrar como una enseñanza, como una doctrina, de que el bautismo que había llegado a predicar el apóstol Pablo, cuando se oficiara el bautismo en aguas, tenía que hacerse en el nombre de Pablo. Por eso él dice, yo doy gracias que a nadie he bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que no vayan a andar diciendo que alguno ha sido bautizado en mi nombre. ¿Ven? En mi nombre. Entonces, aunque para el apóstol Pablo no, él estaba hablando, él sabía bien claro lo que estaba hablando, pero mucha gente no. Él sabía lo que enseñaba, pero hay gente, hermano, que no, que se deja engañar tan fácilmente, y ese es uno de los errores. Por eso yo lo digo, hermano, mire, si no leemos, si no nos instruimos, cualquiera nos va a engañar. Cualquiera nos va a engañar. Porque, hermano, mire, si el diablo se atrevió, hermano, a querer engañar al Señor con Biblia abierta, ¿verdad? Con las Escrituras abiertas, porque cuando lo tentó en San Mateo capítulo 4 le dijo claramente, si eres hijo de Dios, haz esto,
porque la Escritura dice esto. Y torció la Escritura. Entonces, si se atrevió, hermano, a querer engañar al Hijo de Dios, que es el creador de la palabra, ¿cómo no nos va a querer engañar a nosotros, hermanos, que estamos limitados en el conocimiento de la palabra de Dios? Entonces, si no leemos, si no nos instruimos, hermano, cuando digamos alguna enseñanza que no es, hermano, una enseñanza sana, hermano, podemos ser engañados. Ese es uno de los errores. El desconocer la enseñanza, la doctrina para la iglesia, hace que las personas caigan, hermano, en manos de gente falsa y sigan enseñanzas heréticas. Eso es lo que sucede. Vamos a ir a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. El versículo, aquí viene lo que les estaba explicando. Hablando de la resurrección del cuerpo, hermano, el apóstol Pablo en el versículo 29 dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Bien, hermano, esa era la pregunta. Si los muertos no resucitarán, o no resucitan, ¿qué van a hacer esos que dicen que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan, ¿qué van a hacer? Porque la idea era esa. Si usted se bautiza por un muerto que murió sin bautizarse, si usted se bautiza, cuando esa persona resucite, va a ser salvo. Va a ser salvo. Entonces, por eso es que sacaba esa falsa enseñanza, pero la sacaba por eso. Decía, bueno, mire, porque lo que quería asentar y dejar en claro que los muertos sí vamos a resucitar, o sí van a resucitar. Entonces dice, bueno, si no resucitan los muertos, pobrecitos de aquellos que no creen en la resurrección, especialmente esos que se bautizan por los muertos. Es decir, ¿qué van a hacer? Entonces es importante eso, ¿verdad? Que se entienda, hermano, que lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros entendamos, hermano, el símbolo del bautismo. Que entendamos, hermano, el símbolo del bautismo. Que entendamos, hermano, la enseñanza, la fórmula bautismal. Que aquí la cabeza máxima, hermano, de la iglesia se llama Cristo. Que ninguno de los apóstoles, porque hasta ahora no hay evidencia que alguno de los apóstoles se haya torcido, hermano. Porque allá en Gálatas, ¿se recuerda? Capítulo 2, cuando Pablo, hermano, estaba como, bueno, viviendo una doble vida cristiana, ¿verdad? Ya lo expliqué el otro día, ¿verdad, hermano? Porque cuando vivía cuando estaba ahí con los hermanos cristianos, convivía con ellos. Pero cuando venían los hermanos del judaísmo, o sea, los israelitas, los judíos, entonces se apartaba de los gentiles y comía con los judíos. Entonces dice, tenía una doble cara cristiano. Fue el único. Pero Pablo le reprendió y después ya no se oye nada más de Pedro. Pero no hay evidencia que los apóstoles, hermano, se hayan, hermano, ido en pos de doctrinas erróneas, sino que fielmente, hermano, fueron e hicieron, cumplieron, enseñaron las enseñanzas que el Señor Jesús les había dado. Entonces, por eso yo lo digo. Si me van a decir a mí que mire, aquí Pedro dijo que se bautice en el nombre de Jesús, ya ven, mira aquí dice en el nombre de Jesús, pero eso lo dijo Pedro, suponiendo que Pedro estaba enseñando erradamente. Suponiendo, no estaba enseñando erradamente, pero suponiendo, como ellos conocen esos versículos, los entienden mal, entonces sí es bien fácil. Entonces yo tengo que escoger entre lo que dice mi Dios, mi Señor Jesucristo, y entre lo que dice un hombre. Entonces, entre Pedro y el Señor Jesús, yo me quedo con las enseñanzas del Señor Jesús. Yo me quedo con las enseñanzas. Y hay que Pedro que diga lo que quiera, si quiere que se bautice en el nombre del diablo, pero yo voy a hacerlo como el Señor Jesús lo dijo. Y el Señor, San Mateo capítulo 28, versículo 19, dice claramente: ir por todo el mundo, hacer discípulos a todos los hombres, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
No menciona 3 nombres como ellos dicen, pero tres dioses, hermano. Porque ahí no dice bautizándolos en el nombre del Padre, número 1, bautizándolos en el nombre del Hijo, número 2, y bautizándolos en el nombre del Espíritu Santo. No, dice una tan sola vez, menciona el nombre singular. Bautizándolos en el nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres, ¿verdad? En los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en el nombre, lo dice en singular. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. No es invento del catolicismo romano, porque eso es lo que dicen, ¿verdad? Esta secta. No, eso lo inventaron los católicos. Momento. Entonces, si el catolicismo romano no existió, hermano, hasta el siglo III. Y aquí las enseñanzas del Señor, hermano, eran allí, estaban fresquecitas. Cuando estaba vivo el Señor todavía. Bueno, ya había resucitado, pero estaba vivo. Bueno, Él está vivo todavía, ¿verdad, hermano? Pero Él es el Señor el que está dando las instrucciones. Entonces yo le digo, hermano, si a usted le va a decir, no, mire, hay que bautizarse en este nombre, hay que bautizarse en ese, usted mire, dispense, yo me voy a quedar con lo que mi Señor Jesucristo dijo, y el San Mateo 28:19 dice claramente que hay que bautizarse. La fórmula bautismal a usar es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así me bautizé y así me voy a quedar, porque así he creído. No, pero es que si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, no puede ser salvo. Fíjese, esa es otra herejía. Y la gente que abraza esa enseñanza no lo entiende. Que al creerles que si uno no se bautiza no puede ser salvo, entonces, hermano, están destruyendo la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Así es. Porque, hermano, la única obra que hace salvo al creyente es la muerte de Cristo. Esa es la única obra que el Padre, bueno, la gran obra que el Padre hizo. La gran obra. Por eso Él dice, hermano, por eso mandó Dios a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna. Claramente lo dice. Para que todo aquel que crea, no dice, para que todo aquel que crea y se bautice en el nombre de Jesús sea salvo. Entonces Dios dice, no, mire, si usted no se bautiza, mire, porque ahí dice, mire, levántate, bautízate y redime tus pecados. Ya ve, entonces, si no se bautiza, no puede ser salvo. Y si no se bautiza en el nombre de Jesús, no puede ser salvo. Mentira, esa es una herejía tremenda. Ese es desvirtuar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por la fe en la sangre de Cristo. Y nada más. Nada más. Amén, hermanos. Bueno, ahí vamos a quedar porque el tiempo nos alcanzó. Pero le pedimos a usted, hermano, interesémonos por saber más de la palabra de Dios. Para que cuando usted oiga esos vientecitos de doctrina diabólicos, usted diga, aquí me huele a diablo. Aquí me huele a diablo. Esto no es lo que la palabra dice. No, esto no es. Porque le digo, vamos a estar explicando eso, hermano, de por qué estas sectas conocidas como la Iglesia Pentecostal Unida, o la Iglesia Solo Jesús, o Jesús Solo, enseñan sectas diabólicas, hermano, que le hacen creer a la gente que son sectas cristianas, y no son sinagogas de Satanás, que andan enseñando su veneno, hermano, y que con la pantalla del bautismo, hermano, están cubriendo, hermano, otras enseñanzas heréticas que la gente no sabe. Y aquí se lo vamos a decir. Aquí se lo vamos a decir. Amén, hermanos. Vamos a orar al Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos infinitas gracias, Padre de gloria, por darnos la oportunidad de leer tu palabra, instruirnos en ella, Padre bueno, para que nadie nos engañe con palabras persuasivas de humana sabiduría, para que nadie nos engañe, Señor, con enseñanzas heréticas, como tu palabra nos dice, Señor, nos advierte el Espíritu Santo. Que tengamos cuidado por esas enseñanzas heréticas, diabólicas, doctrinas de demonios, pero que, Señor, una de las mejores maneras de poder, Señor, descubrir, Señor, desenmascarar esas falsas enseñanzas, es que nosotros aprendamos la buena doctrina, Padre bueno. Ten misericordia, Señor, que podamos aprender, asimilar la sana doctrina, para que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, Señor. Gracias, llévanos con tu paz y bendición
limpia el camino, que lleguemos con bien a nuestro destino. Por Jesucristo lo pedimos y lo recibimos. Amén, Señor, y amén.